Yo quería que venga que proyecto ya tiene que aparecer. Y hay cena después, que te vayas, queremos comer algo acá en el hotel que ¿sabes? Bueno, hola, hola, hola. Sí. Bueno, buenas noches. Vamos a empezar con la actividad científica de esta reunión de la Sociedad de Cardiología de Tucumán. Y como es habitual, tenemos dos casos clínicos. El primer caso clínico va a estar a cargo del doctor Mario Gargiulo, coordinador de la unidad coronaria del Sanatorio 9 de Julio. Luego tendremos un segundo caso clínico y finalmente la presentación del doctor Luis Lema. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Vamos a empezar con la presentación de un caso. Bueno, en este caso se trata de una paciente femenina de 64 años de edad con factores de riesgo de hipertensión arterial, sobrepeso y sedentarismo, antecedentes patológicos de esclerosis sistémica, hipotiroidismo, un síndrome metabólico y antecedentes también de un tromboembolismo pulmonar, por lo cual la paciente venía anticoagulada con acenocumarol. La paciente ingresa a nuestro centro derivada desde otra institución con diagnóstico de una insuficiencia cardíaca descompensada en perfil hemodinámico tipo B. En la historia clínica de la paciente refiere una progresión de la disnea de esfuerzo a clase funcional 3. La paciente habitualmente vivía en clase funcional 2, asociado a ortopnea y episodios de disnea paroxística nocturna de 4 días de evolución y palpitaciones en las últimas 24 horas. Al examen físico, la paciente presentaba signos de congestión pulmonar y sistémica con un electrocardiograma que evidenciaba una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular más un bloqueo completo de rama derecha, como podemos evidenciar. Los parámetros vitales al ingreso: había ingresado con una tendencia a la hipertensión arterial de 170/100, una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, con una saturación de oxígeno, aire ambiente de 91%, afebril la paciente al ingreso. En unidad coronaria decidimos hacer los estudios complementarios, inicialmente con una tomografía de tórax, donde vemos un predominante componente intersticial, manifestado un engrosamiento del intersticio inter e intralobulillar, acompañado de bronquiectasias por tracción y un patrón reticular fino que comprometen toda la extensión pulmonar, ¿sí? También se observaban áreas de patrón en vidrio esmerilado y predominio en los lóbulos superiores, sin lesiones pleurales. Ampliamos con un ecocardiograma Doppler, donde vemos que el ventrículo izquierdo estaba conservado con la fracción de eyección de 60%. Se objetivaba una valvulopatía mitral de origen a determinar, inicialmente sospechada como reumatológica, con una estenosis de grado moderado, con un área valvular de 1,3 centímetros cuadrados, y una insuficiencia de grado leve a moderado, con un shed de insuficiencia que llegaba hasta el techo de la aurícula de una velocidad de 5 metros segundos. Una dilatación severa de la aurícula izquierda con un ventrículo derecho conservado, un TAPC de 22. También evidenciaba una insuficiencia tricúspide leve que permitía estimar una presión de la arteria pulmonar en 40 milímetros de mercurio. Un gradiente de ventrículo derecho a aurícula derecha de 37. Con los antecedentes de la paciente y con estos estudios complementarios que habíamos realizado de manera inicial, nos planteábamos la duda sobre el origen de la hipertensión pulmonar de la paciente, porque lo podríamos plantear dentro del grupo 1 asociado a su esclerosis sistémica, dentro del grupo 2 asociado a su valvulopatía mitral, o dentro del grupo 3 asociado a su hipertensión pulmonar, a su antecedente de tromboembolismo pulmonar. Con esta duda decidimos ampliar, vamos a hablar un poquito de la internación. La paciente inicialmente revierte de forma espontánea al ingreso a la unidad coronaria al ritmo sinusal y se le hace tratamiento vasodilatador y endovenoso y diurético con una favorable respuesta clínica. Como decía previamente, ante las imágenes del ingreso decidimos ampliar a hacer un cateterismo ventricular derecho.
Estos son los resultados del cateterismo, donde los parámetros hemodinámicos basales objetivamos una presión media de la arteria pulmonar de 35 milímetros de mercurio con una presión capilar de 18. Dentro de los cálculos hemodinámicos que hemos realizado, basales y post-TED, bueno, vamos a destacar el índice cardíaco inicial, era de 6.3 litros por minuto por metro cuadrado, y el post-test de 8.6, el índice pulmonar en 15 y el post-test a 14, con las resistencias vasculares sistémicas en 15 unidades de Wood pre-test y 8.8 post-test, y las resistencias pulmonares pre-test de 2 unidades de Wood que descendían a 1.6 en el post-test. El test de vasoreactividad pulmonar, objetivábamos en la etapa basal de la arteria pulmonar una presión media de 35, que iba descendiendo progresivamente hasta la tercera etapa, donde objetivamos una presión media de 28. Como conclusión final, el test nos evidenciaba una hipertensión pulmonar moderada, postcapilar, perdón, con una presión de capilar elevada, una resistencia pulmonar normal, y un test de reactividad positivo con el descenso de la presión de la arteria pulmonar de un 20% de disminución, sin caída del gasto cardíaco. Bueno, como resultado final, la paciente recibe el diagnóstico de una hipertensión pulmonar de origen postcapilar aislado asociado a su valvulopatía mitral. La paciente se le otorga el alta al salmeterol con indicación de flecainida para mantener el ritmo sinusal, porque nuestra sospecha es que la fibrilación auricular descompensaba su sobrecarga y, uy, perdón. Además de eso, continuaba con anticoagulación con apixaban de 5 miligramos cada 12 y diltiazem como vasodilatador cada 12 horas. La paciente continúa en seguimiento por consultorio externo de cardiología. Muchas gracias. Tenemos para realizar los comentarios la doctora Norma Naval y el doctor Luis Lema. Eh, bueno, este paciente es un problema para cualquiera porque tiene, como vos describiste, todas las posibilidades. Cuando uno tiene esclerodermia hay que pensar que puede ser cualquier grupo y de cualquier manera se puede presentar porque dentro del grupo 1 también puede dar enfermedad veno-oclusiva, y si tiene compromiso hepático también puede dar el síndrome de Raynaud y dar un hepato pulmonar. Es bien compleja la esclerodermia, pero a mí me late que esta paciente es bien del grupo 2. De todas las cosas que tiene, yo me inclinaría a pensar más que lo que está aportando más para su hipertensión pulmonar es el fenómeno izquierdo, valvular en este caso, complicado con su arritmia. Y bueno, habrá que ver las pruebas funcionales respiratorias para ver cuánto me está aportando esa enfermedad intersticial o mixta, no sé, tenía una sola imagen. Y ver si tiene todavía persistencia de carga trombótica para saber cuánto también me puede estar aportando esa condición, ¿no? Sí, la paciente como estudios previos presentaba una gamografía donde le informaban, digamos, como que no tenía signos o de carga embólica justamente, digamos, a nivel pulmonar. Tenía como estudios previos realizados. Está bien, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y seguramente con todos ustedes que la esclerodermia es un gran desafío porque puede pertenecer a cualquier grupo, pero en realidad, digamos, no solamente por el ecocardiograma, sino también por el cateterismo, uno, digamos, se inclina a pensar, ¿no es cierto?, que esto es una hipertensión pulmonar grupo 2 por su valvulopatía, tanto por su estenosis como por su insuficiencia. A mí lo que digamos, me llama un poco la atención es, y les quería preguntar, digamos, ¿con qué le han hecho la prueba de vasoreactividad y por qué? En nuestro sanatorio le hacemos con adenosina, Ajá, que bueno, si bien no es lo indicado,
es lo que nosotros usamos, digamos, en el sanatorio. Está bien. Te preguntaba, no sé qué opina Luis también de ese tema, porque en realidad esa prueba con adenosina, que bueno, si no hay otra, se puede hacer, aunque ahora las nuevas recomendaciones son usar óxido nítrico o iloprost inhalado o EPO, pero bueno, por ahí lo más probable de conseguir para nosotros es el iloprost. Uno tiene, digamos, si vos creas una prueba de vasoreactividad de la arteria pulmonar, digamos, tiene un grupo muy pequeño de pacientes a los cuales vos le tenés que hacer y que son, cuando uno piensa en una hipertensión arterial pulmonar, idiopática o las que son heredadas o las que están asociadas a drogas. Las otras no ni siquiera el resto de grupo 1 ya no están recomendadas hacerse porque es muy poco probable que te dé positiva el reto a la arteria y además porque si te da positivo rápidamente pierden su reactividad. Y justamente el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4 y el grupo 5 como que no tienen indicación. Por eso te preguntaba, ya que ustedes sabían de entrada, digamos, porque ponen la capilar pulmonar 18, ¿y por qué la retan a la arteria pulmonar si la resistencia vascular pulmonar es de 2? O sea, la arteria evidentemente está sanita. Exactamente. Entonces vos la retás a la arteria, pero no sé bien por qué la retás. Lo que nosotros inicialmente nos planteábamos, más que nada por el electrocardiograma inicial, la sobrecarga derecha que tenía, nos orientábamos más en realidad, digamos, a que podía ser de origen tromboembólico, digamos, por los antecedentes de la paciente, o también, digamos, asociada a su esclerodermia. Creo que, digamos, más que nada por ese motivo, digamos, es que le hacemos el test de vasoreactividad, y lo de la valvulopatía mitral, digamos, ha surgido durante la internación, porque si bien la paciente ya venía con un diagnóstico de hipertensión pulmonar, creo que los anteriores consultas, digamos, se había asociado más que nada a sus patologías previas y no justamente a su defecto izquierdo, ¿no? Pero incluso si fuera, supongamos que no tengan nada de todas estas cosas, que sea una esclerodérmica. Si una esclerodérmica y tiene 18 de Weiss, tienen que pensar que es compromiso izquierdo del esclerodérmico. Incluso si uno le hace una reso cardíaca, muchas veces tenés realce tardío y gadolinio como expresión de fibrosis intramiocárdica parecida a la fibrosis de la piel. Es decir, el esclerodérmico es muy traidor para llevarse solamente eso. Y el otro que me llamó a mí la atención es que está con un alto gasto, porque tiene un índice cardíaco de 6 y pico. Sí. Entonces, cuando uno tiene alto gasto, hay que ir a escarbar causas de alto gasto. De que no tenga una congénita, que no tenga otras condiciones de alto gasto, como puede ser un hipertiroidismo, que no tenga fístula sistémica. Por ejemplo, las hipertensiones pulmonares del grupo 5, las más comunes de ver, que son las enfermedades hematológicas, algunas de ellas cursan con fístulas arteriovenosas medulares que nos dan un alto gasto. Hay que ver la parte hepática, que no esté un hepato pulmonar encubierto y que justamente, como te decía, puede ser parte del síndrome de Reynolds, que tiene esclerodermia más. Es decir, yo creo que hay que darle bola al cateterismo. El cateterismo no es solamente presión pulmonar alta, sino analizar todo, cómo están las condiciones de carga, cómo está el output cardíaco, y hoy en día, por medio de cálculos, sacarle más el jugo todavía. Pues tenemos el índice de volumen sistólico, podemos calcular la compliance, que siempre van a ser herramientas que nos van a ir aportando no solo el diagnóstico, sino el pronóstico del paciente. A ver, primero sí, el tema de adenosina. Entiendo, o sea, la forma en que yo lo entiendo, quiero saber si estoy en lo correcto. Un test de adenosina negativo, el valor predictivo negativo es nulo, pero si es positivo, ¿vale o no vale?
Para En una para este tipo de pacientes no. No, digo en una hipertensión pulmonar tipo 1, digamos. En el grupo 1 de los que O nombró sea, la entiendo que doctora. si me da negativo puede ser que sea un falso negativo, pero si me da positivo, ¿es positivo o no? Sí, pero lo que pasa, ¿sabes qué? Es que hoy en día, con el avance de los estudios biomoleculares y genéticos, se han descubierto que no era el azar que los llevó a ser vasos reactivos verdaderos, son verdaderos escenarios genéticos que hacen que tengan la suerte de tener una patología grave y compleja con muy buena respuesta clínica a bloqueantes cálcicos. E incluso un vaso reactivo inicial puede que lo pierda su vasoreactividad en el seguimiento. Por eso lo que dijo Norma, que a los esclerodérmicos, a los congénitos, no se les hace vasoreactividad porque sabemos que la van a perder. Ya no podemos guiarnos a tratar con la vasoreactividad de ese grupo de pacientes. El gran trabajo de esto es del grupo francés, que ellos separaron las aguas, le hacían a todo, lo siguieron un montón de tiempo y vieron lo que pasaba con las otras etiologías fuera de las tres que nombró Norma. Y la segunda pregunta tiene que ver también con la vasoreactividad. Cuando yo sé que es izquierda, pero quiero ver si es fija o no para tomar una decisión de conducta quirúrgica o manejo en el postoperatorio. ¿Sirve o no un test de vasoreactividad con esa idea, digamos, este ventrículo derecho, cómo se va a comportar en el postoperatorio si reemplazo la válvula? Digamos, la vasoreactividad no tiene ningún escenario, tiene una utilidad parcial, tiene mucha utilidad. Existe la vasoreactividad en las patologías izquierdas como evaluación pretrasplante. No existe para esta toma de decisiones. Incluso antes era matemático, uy, si no es vasoreactiva no lo trasplantemos cardiopulmonar. Hoy en día muchos de estos pacientes los podés rescatar y tampoco se hace con adenosina, se hace con nitocruciato. Hoy los podés rescatar off-label en algunos centros con terapia a base de inhibidor de fosfodiesterasa o soporte hemodinámico avanzado que hace que esos pacientes los reclute los vasos que todavía están sanos y los puedas trasplantar. Como concepto general, los grupos 2, o sea, los fenómenos izquierdos, si bien cuando es mixto, algo de remodelamiento arteriolar tiene, la anatomía patológica de las piezas de los que fallecieron por esta patología nos muestran que es predominantemente venoso. Se comporta como una vena oclusiva con huella alta. Okay. Bueno, gracias. Muchas gracias. Vamos al segundo caso clínico, el doctor Ciro Carminati, del Centro Privado de Cardiología, y como comentarista está el doctor Fernández Murga y el doctor José Cruzado. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Jorge Carminati. Soy staff del Centro Privado de Cardiología en el servicio de hemodinamia. Venía a presentarles un caso de angioplastia coronaria compleja con utilización de dispositivo de asistencia ventricular. Este es un caso donde recibimos una paciente de sexo femenino, 73 años, con hipertensión, diabetes, tenía un poco de sobrepeso, dislipemia, no tenía antecedentes cardiovasculares y la paciente al ingresar al servicio cuenta que había venido 4 días antes con episodios de dolor que de menos de una hora de evolución se le presentaban y le desaparecían espontáneamente y consulta 4 días después, el día 8 de abril, por la guardia del sanatorio, acompañada de disnea, sudoración, malestar, con una presión de 110/70 y un poco taquicárdica. Llega con este electrocardiograma donde podemos ver supradesnivel en B1, B2, B3, B4. ¿Sí? Se lo interpreta el caso como un infarto anterior, ¿bien? Y se decide pasar a la paciente al servicio de hemodinamia para hacer una coronariografía y una eventual angioplastia de urgencia. Esa era la placa de la paciente, perdón. Bueno, que se veía una redistribución de flujo, se interpreta el caso como un infarto anterior Kilipi-Gimbal 2. En la sala de hemodinamia se realiza una coronariografía donde se puede ver en este caso
un tronco de coronaria izquierda que no presentaba lesiones, una descendente anterior con lesiones segmentarias en tercio proximal, medio distal, con un flujo enlentecido. También se ve sus ramos diagonales con enfermedad difusa también severa y una arteria circunfleja con sus ramos también con enfermedad. La paciente durante el procedimiento estuvo con tendencia a la hipotensión, se requirió inotrópicos. Este, Se procedió a realizar una angioplastia a la arteria descendente anterior. Por una cuestión de disponibilidad teníamos stents dentro de todos cortos y aparte la enfermedad difusa, la arteria a nivel distal era fina, ¿bien? Entonces se termina colocando un stent a nivel de tercio medio de la arteria descendente anterior de 2.5 por 24 milímetros y un stent proximal con droga también, 2.75 por 28. La arteria diagonal queda con un flujo disminuido la segunda, la primera queda con un buen flujo, no se trata por una cuestión de límite de tiempo, de contraste y del estado de la paciente, y se deriva a la paciente de unidad coronaria para continuar con su recuperación. La paciente sale del servicio de hemodinamia sin dolor, con el electro que había disminuido el supradesnivel del ST. Y el tema es que la paciente en su evolución, cuando realizamos el ecocardiograma de control, vemos que había quedado con una fracción de eyección deprimida de 27%. Habíamos visto en el electro de ingreso de que impresionaba tener QS B1, B2, B3, así que suponíamos ya de que estos dolores previos habían afectado al músculo cardíaco. Pero bueno, la verdad que tampoco nos imaginábamos que tanto. La paciente tenía una hipoquinesia que correspondía con el vaso que habíamos considerado culpable, con una hipoquinesia severa anteroseptal y apical. En los ecodoppler de vaso de cuello no habíamos observado lesiones. La paciente todavía no estaba dilatada, pero tenía un grosor de la pared del ventrículo izquierdo del septum todavía conservados. Obviamente las enzimas eran positivas, no tenía disfunción renal ni algún otro problema. Después, bueno, ese es el ecodoppler, el eco virginal. Dentro del tratamiento en primera instancia, la paciente después de la angioplastia continuó con requerimiento de inotrópicos. Se hizo una doble antiagregación con aspirina clopidogrel y un tratamiento completo para disfunción ventricular y cardiopatía isquémica. Durante la evolución de la paciente, las primeras 72 horas, la verdad que la paciente requirió de inotrópicos y de diuréticos para mantener una perfusión correcta. La paciente, si le suspendíamos los inotrópicos, se ponía hipotensa, entraba básicamente en falla de ventrículo izquierdo, con rales, vivasales. Después, la paciente la intentamos pasar a piso, era imposible, intentamos titular beta bloqueante cuando le pudimos suspender los inotrópicos en la unidad coronaria, no fue posible. Así que se planteó la necesidad de continuar con la revascularización de la paciente. En una primera etapa, no sé si vieron que después del stent de la descendente anterior, el stent distal, había quedado una imagen, a ver si lo puedo volver, sin hacer macanas. Ahí está. A la salida del stent se ve una imagen como una pequeña disección, pero la arteria tenía flujo TIMI 3. No teníamos más stent para usar en la paciente, que la verdad que lamentablemente es una de las limitaciones, una de las realidades que tenemos muchas veces. Se la baloneó a la arteria con baja presión, un balón 225. Teníamos miedo también de continuar dilatando porque la verdad al ser una arteria tan enferma, muchas veces la intención de mejorarla la termina empeorando, así que al estar la paciente asintomática habíamos decidido dejarla así. Con la mala evolución de la paciente, lo que habíamos planteado era si habíamos planeado continuar con la revascularización de la descendente anterior o avanzar con la revascularización de la arteria circunfleja. La arteria coronaria derecha era un vaso de mediano calibre sin obstrucciones significativas, así que a esa no la consideramos para continuar con el tratamiento. Eh, lo que sí, cuando planteamos el caso, vimos que consideramos a la paciente como una paciente de alto riesgo por su inestabilidad hemodinámica y surgió la posibilidad de pensar y plantear el uso de un dispositivo de asistencia ventricular izquierdo que estaba recientemente disponible en el mercado, que se llama IVAC, bien, y que nos permite básicamente, ahora les muestro la imagen así. Nos permite básicamente aumentar un poquito el volumen minuto del paciente durante el procedimiento para tratar de tener una mejor perfusión miocárdica, una mejor perfusión tisular durante el procedimiento y que nos permite en este tipo de casos en los que los pacientes son muy inestables dentro de la sala,
poder trabajar mejor y tratar de llevar a cabo un tratamiento completo y efectivo. Bien, en este caso el dispositivo, como pueden ver en la parte distal, tiene una pequeña válvula en la que ingresa la sangre, porque este dispositivo, esta porción distal está dentro del ventrículo izquierdo y esta está en la aorta. Bien, en esta imagen donde están viendo ustedes, en realidad fue cuando recién implantamos el dispositivo. Este dispositivo se usa desde vía femoral, con un introductor 17 French. Se sitúa en el ventrículo izquierdo, la porción distal, y la porción proximal va en la arteria aorta. La sangre ingresa por este sector, va a un sistema de bomba que ya les muestro cómo es, y después 21 mililitros extra del latido cardíaco salen por este sector por una doble válvula que tiene, y se eyectan a una mayor presión dentro de la aorta, permitiendo que uno pueda trabajar con el paciente con mejores presiones. Bien. Procedimos a tratar a realizar la angioplastia de la arteria circunfleja, que era lo que se planteó en ese momento, porque cuando hicimos la coronariografía vimos que la arteria descendente anterior, si bien persiste la imagen de disección a la salida del stent, continúa con flujo TIMI 3, entonces decidimos tratar la arteria circunfleja. Bien. En este caso, tratamos los dos ramos de la arteria circunfleja, el ventricular y el ventricular. Tenemos dos stent control, uno en cada uno, perdón, con un resultado que consideramos satisfactorio. Bien, se ve la mejoría del diámetro de las dos arterias, de los dos ramos, continúan ambos con flujo TIMI 3. Este dispositivo usa para su funcionamiento la consola del balón de contrapulsación aórtico, que es bastante conocido por la mayoría porque generalmente suele ser uno de los dispositivos más disponibles en el mercado para pacientes postquirúrgicos complicados, dentro del quirófano, pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria y varios otros casos. Se maneja de la misma forma, se usa con helio, se coordina el manejo de la bomba, tanto con electro como con la onda de presión. Se puede asistir 1-1, 1-2, 1-3 y en este caso ahí pueden ver cómo funciona la parte externa del dispositivo, que tiene este pequeño dispositivo donde por esta tubuladura viene el helio. Esta tiene una doble membrana que el lado externo estaría en contacto con el helio, el lado interno en contacto con la sangre. Esto funciona como una bomba que impele la parte proximal, como les había mostrado, y expele la parte proximal en la aorta. Bien. Eh, Se utiliza por acceso femoral. En el otro acceso realizamos la punción para realizar la angioplastia con un catéter de extra soporte. Y bueno, nada, la verdad que consideramos que la angioplastia fue exitosa. En la evolución, la paciente mejoró bastante la fracción de eyección, no aumentó los diámetros del ventrículo izquierdo, recuperó función a una FEI del 61%. Esto había sido en abril en la urgencia, y este eco de control es ahora en julio. Bien, con respecto a el dispositivo, este dispositivo intraventricular izquierdo es un catéter con un sistema de doble bombeo, como les había mostrado, con aspiración en el ventrículo izquierdo y expulsión en la aorta ascendente. Aumenta el stroke volume más o menos 21 mililitros por cada latido cardíaco. Opera en sincronía con el ritmo cardíaco a través de la misma consola del balón de contrapulsación, como ya les mostré. Y los estudios que se han hecho en el 2020, 2024 y los trials que se han presentado sobre este dispositivo hablan de que el aumento medido del flujo es de 1.5 a 1.8 litros por minuto, aunque algunos estudios afirman que podría llegar a 2.5 litros por minuto. Con respecto a los distintos fundamentos científicos para haber realizado el procedimiento, en la revisión bibliográfica encontramos que desde el 2021 se vienen presentando varios trabajos para demostrar la eficiencia o no de los dispositivos de asistencia ventricular en cardiopatía isquémica, porque antes se usaba más que todo en insuficiencia cardíaca y pretrasplante sobre todo. Así que bueno, buscando información, encontramos que desde el 2021 se empezaron a publicar los distintos dispositivos y las distintas evidencias que había en cada uno. Lo que mayormente se usaban era Impella, Tandem Heart y ECMO,
pero son dispositivos mucho más complejos, con muchas más complicaciones, sobre todo hemorrágicas, no solamente en el sitio de punción, sino también este, por alteraciones de la coagulación, por infecciones, por favorecer más todavía el shock cardiogénico, ¿bien? El IVAC 2L es uno de los dispositivos más nuevos, uno de los dispositivos menos complejos de usar porque tiene un solo acceso y tiene, a diferencia de los otros que utilizan tanto inspiración en cavidades derechas y después el dispositivo asiste a las cavidades izquierdas, en este caso es un solo catéter el que interviene. Bien, después el trabajo más importante presentado para el dispositivo se presentó en el 2024 y ya trataba casos de cardiopatía isquémica aguda, donde se vio la tasa de complicaciones, donde el MACE fue del 31%, que consideraba mortalidad, y de 3,1%, perdón, que consideraba mortalidad por todos los casos y necesidad de nuevas revascularizaciones o falla en el tratamiento. Y se vio también que el tema de los sangrados mayores tenía una incidencia del 1% y es menor al resto de los dispositivos. Es un trabajo importante porque trató mucho de angioplastias complejas, o como estamos hablando en este caso, viendo que se trató mucho descendente anterior proximal y sus ramos, tronco de coronaria izquierda, enfermedad de múltiples vasos. Así que es representativo de lo que tratamos ahora. Bien. Después, con Doctor, respecto. Sí, un minuto. sí. No, que queda un minuto. Perfecto, ya estamos terminando. Esto es lo último. Excelente. Bien, y con respecto a la guía del American Heart Association, American College del 2025, encontramos que en los pacientes seleccionados en los que se observa shock cardiogénico refractario, este es un tipo de tratamiento recomendado por su beneficio y por su baja tasa de complicaciones. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, acá tenemos hemodinamistas que van a hacer el comentario de su trabajo, el doctor Fernández Murga y José Cruzado. Te felicito por el caso. La verdad que es lindo para incluso poder hablar de este tema, ¿no? Que es un tema bastante controvertido, como vos lo has planteado. Bueno, la bibliografía no ha demostrado beneficios, salvo el Impela y el ECMO en pacientes seleccionados, la asistencia ventricular en los pacientes con shock, en el contexto del infarto con shock. Incluso ha demostrado en algunos estudios perjuicio, ¿no? Con lo cual, por eso es las recomendaciones que son 2A, ¿sí? Porque son estudios muy chicos y seleccionados. Sin embargo, obviamente, los dispositivos de asistencia ventricular en casos muy seleccionados sí son útiles. No de rutina, pero sí útiles. Y ahí está, yo creo, el secreto del equipo interviniente de seleccionar el paciente en el cual el dispositivo va a ser útil, porque si bien es cierto, se ha demostrado utilidad hemodinámica, ¿sí? No se ha demostrado beneficio clínico, incluso en algunos trabajos, hasta con el Impela, que es el que más se ha estudiado, se ha demostrado que hay perjuicio, hemólisis con necesidad de transfusión, accidente cerebrovascular, sangrados con requerimiento de transfusión, y uno sabe que la transfusión en el contexto de un infarto y de una angioplastia conlleva un riesgo importante, isquemia de miembros, porque son dispositivos que se ponen habitualmente con introductores de 18 French y lleva aparejado un aumento del riesgo de los sitios de acceso. Con lo cual yo creo que el desafío del equipo interviniente es seleccionar el paciente que va a necesitar la asistencia ventricular. Y ahí hay otra gran discusión, que es qué es el paciente de alto riesgo para una angioplastia. Tenemos el alto riesgo clínico y el alto riesgo anatómico. Entonces, personalmente, es una opinión personal, yo le doy mucha importancia a la técnica, porque no hay asistencia ventricular en un paciente con 27% de fracción de eyección que aguante una isquemia global, una oclusión aguda, una embolización distal. Por lo tanto, creo que debemos ser, la premisa es hacer una angioplastia impecable desde el punto de vista técnico, minimizando todos los riesgos de disección, embolia, ateroembolia,
especialmente si hacemos angioplastia de lesiones calcificadas como Rotablate o estamos en el contexto de un trombo, donde hay una alta posibilidad de no reflujo. Y después, o sea, lo primero y lo técnico, ser muy puntilloso en lo técnico. Segundo, ver cuál es el paciente que realmente se va a beneficiar del dispositivo de asistencia. Y lo último es qué dispositivo de asistencia deberíamos usar, ¿no? Se ha visto con el balón de contrapulsación, y en eso yo he tenido la suerte de trabajar mucho tiempo, que yo creo que era una tranquilidad médica que el beneficio que realmente teníamos, y después teníamos que lidiar con las complicaciones vasculares. De hecho, el estudio shock de balón de contrapulsación y el shock 2 ha demostrado que no hay beneficio de rutina. Eso no significa que no haya que usarlo en determinados momentos. El IVAC 2, que el que vos presentaste, es como un contrapulsador, pero que además tiene el beneficio de aspirar del ventrículo por efecto Venturi, que lo aspira del ventrículo y lo libera en la aorta. No hay trabajos de esto, hay estudios, digamos, trabajos randomizados me refiero, ¿no? Hay experiencias donde se ha mostrado un beneficio hemodinámico. Y después con el Impela, que es el que uno más, digamos, es una turbina para aquellos que no conocen, que es como que aspira, hay de 2.5 litros, de 5 y 5.5 litros, o sea que podemos aumentar el gasto cardíaco en forma importante, tenemos mejoras hemodinámicas, pero tampoco se han encontrado beneficios clínicos, salvo en algún grupo de pacientes. Tal vez es mucho más invasivo el ECMO, donde ahí sí en los pacientes que están en shock cardiogénico y donde el ECMO es una circulación extracorpórea, donde hay un bypass pulmonar, o sea, se oxigena la sangre en el dispositivo, pero canulado arterias y venas femorales, bueno, hay distintas técnicas. Tal vez sea el dispositivo que más beneficio dé en los pacientes estos de muy alto riesgo, pero como vos lo decís, el costo es alto, es muy alto, son para pacientes muy seleccionados y tiene que intervenir un cirujano vascular. Por lo tanto, yo creo que te felicito por el caso, por traerlo a colación al tema. El desafío es cuál es la angioplastia de alto riesgo, cuáles son los que se van a beneficiar, qué dispositivo poner, porque de eso, y no olvidarnos las complicaciones que tienen los dispositivos. ¿Sí? Así que bueno, la verdad que, José. Totalmente de acuerdo. Felicitarte, Ciro, la verdad que está buenísimo. Un caso muy complejo desde todo el punto de vista, digamos, anatómico, tardío, un shock que llega, un infarto que te llega tardío, múltiples vasos. O sea, creo que también está muy bueno ver el equipo multidisciplinario, como el manejo más allá de la sala y más allá del dispositivo de asistencia ventricular. En un momento vemos un eco con sistólica pulmonar muy elevada, que lo discutíamos recién acá. Cómo ese BD se bancó esa sistólica, si eso era previo, ¿no? Porque para que un BD se banque 89 o algo así era de sistólica pulmonar. Bien. Discutir también qué soporte inotrópico, habías puesto dopamina, capaz que pensar algo que te saque postcarga de BD como para mejorar el flujo anterior de ese BD, el volumen sistólico así, darle un poco más de precarga al BI. O sea, creo que está muy bueno, un caso interesante, felicidades a todos a lo que lo hicieron, pero que abre las puertas para un verdadero jardín independiente del servicio de hemodinamia y de la parte técnica, que creo que Arturo lo dijo muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a presentar a nuestro invitado, el doctor Luis Lema. Mientras tanto, hasta que Luis se prepare, ya lo vamos a presentar bien, el doctor Jorge Tazar. Te quería pedir si nos podías difundir el próximo evento organizado por el Ecografistas, para que nos cuentes un poco hasta que Luis se prepare, que es una ya de las últimas reuniones de la Sociedad de Cardiología. Ya estamos próximos a terminar la actividad del año. Así que bueno, contanos de qué se trata este evento que va a estar coordinado por vos, y un poco contarles a quienes se van a conectar ese día, qué novedades va a traer ese evento. Bueno, inesperada la consulta. Bueno, antes que nada, invitarlos a todos. La próxima reunión de la Sociedad de Cardiología va a ser el 13 de noviembre, jueves 13 de noviembre a las 20 horas. Va a ser una sesión virtual
Y bueno, tenemos el agrado de contar con 3 invitados realmente de lujo. Nos van a acompañar en esta oportunidad el presidente de la Sociedad de Imágenes de la Sociedad Interamericana de Cardiología, el doctor Jaime Rodríguez Plaza, que es de Colombia. También nos va a acompañar el doctor Pablo Espaletra, él es argentino y hace hemodinamia y su expertise sobre todo es la parte de TAVI. Y un comentador experto que es el doctor Marcelo Campos Vieiras, que vive en Brasil. Y el tema al que se va a referir estos disertantes es la estenosis aórtica de grado moderado con un nuevo enfoque, un nuevo desafío en el manejo. Así que bueno, están todos invitados, es una reunión conjunta que hace la Sociedad de Cardiología de Tucumán junto con la Sociedad de Imágenes de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Están todos invitados, espero que estén. Bueno, muchas gracias. Bueno, Luis, bienvenido. Yo sé que a vos no te gusta que te presenten. Él dice, soy un amigo. Él dice, no, no quiere. Pero bueno, merece que sepamos más allá que es nuestro amigo de toda la vida. Luis es médico cardiólogo, es especialista en insuficiencia cardíaca, es un referente de hipertensión pulmonar en nuestro país y también es miembro de nuestro querido Comité de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar. Te va a acompañar hoy Luis con comentarios Norma Naval, a quien agradezco porque es neumonóloga. Ella va a estar acá para hacer sus aportes desde la otra visión del neumonólogo, así que muchas gracias los dos. Y bueno, gracias Luis por siempre sumarte a nuestras invitaciones y haber venido a Tucumán a acompañarnos. No, gracias a vos. A mí me encanta venir a Tucumán. Acá me formé como médico. Por ahí soy medio odioso en otros lugares porque digo que la mejor universidad de medicina del país es la de Tucumán y se ponen medio odiosos los cordobeses, los porteños. Pero bueno, así lo siento porque acá he tenido una formación clínica muy fuerte y con una gran inspiración para hacer lo que hago ahora. Así que para mí es un placer. Estos títulos se imaginan que se le ocurrió a la Cucú. Esto no se me hubiese ocurrido poner a mí este título. El arte de descubrir lo que esconde tras un síntoma común, hasta casi una poesía podría ser. Pero bueno, el objetivo, que un poco lo hablábamos antes con Norma, es ver cómo un síntoma extremadamente común de la vida cotidiana puede terminar en una tragedia como es el diagnóstico de una hipertensión arterial pulmonar. Entonces yo he dividido en algunos aspectos que vamos a considerar. Primero, ¿qué conocemos hoy de fisiopatología, epidemiología y diagnóstico de la arterial pulmonar? En primer lugar, lo que va pasando dentro de la arteria, ya no cabe duda que esto es una enfermedad pseudomaligna, tiene un componente que encaja prácticamente desde el punto metabólico y de célula y de mecanismos involucrados con cualquier cáncer, y a medida que se va remodelando esa arteria, va generando una serie de cambios que llevan a una hemodinamia muy mala, con una alta resistencia vascular pulmonar que termina haciendo claudicar al ventrículo derecho. ¿Por qué lo presento algo tan obvio que todos ustedes conocen? Porque la visión que tenemos que tener actualmente para futuro es que hay que tratar los dos remodelados. Siempre nos ubicamos en el tratamiento con las herramientas que teníamos de la arteria pulmonar, no le dábamos bola al ventrículo derecho. De golpe fue un boom el ventrículo derecho, 2000 publicaciones, y nos volcamos todo el ventrículo derecho olvidándonos del remodelado vascular. Hoy estamos en una etapa y para lo que se viene donde uno debería pensar en las dos cosas. ¿Por qué? Porque a medida que va avanzando ese remodelado vascular va a ir sobrecargando el ventrículo derecho. Lamentablemente para nosotros no es lineal, porque aún en etapas de pacientes asintomáticos hereditarios, si uno le hace anatomía patológica, ya voy a encontrar remodelados altamente complejos dentro de la arteria. Entonces lo que nosotros hacemos cuando hacemos un diagnóstico de hipertensión pulmonar, con las pocas herramientas farmacológicas que hoy tenemos, es tratar la arteria que todavía no es irreversible su remodelado. Posiblemente en el futuro, con lo que venga, uno
podría aventurarse a pensar en remodelados reversos más importantes de la arteria pulmonar. ¿Qué hacemos hoy o qué tratamos de hacer con un paciente con hipertensión pulmonar? Diagnosticarlo lo más tempranamente posible. No es fácil porque todos tienen disnea y cuanto más joven, ni hablar si es mujer, ni hablar si tiene alguna patología como asma, termina siendo una dificultad diagnóstica. Cuanto antes lo diagnostiquemos, empezamos a tratarlo al paciente. Casi en todas las guías de los últimos 10 años, el objetivo principal es ponerlo en bajo riesgo para tratar de mejorar la calidad de vida, de evolución y muy poquito sobre sobrevida, aunque si uno se basa en los registros históricos también estamos impactando en eso. Para eso hay que analizar paciente por paciente, hay que desempolvar los libros de medicina interna, porque hay un montón de pacientes que a veces se solucionan con bajarle la tiroides y nosotros ya nos estábamos embarcando en darle una terapia mucho más compleja. Definí bien claramente los objetivos que me voy a poner a corto, mediano y largo plazo, ver los recursos y acceso. Por más que yo quiera dar determinadas terapias, si el lugar donde yo trabajo no tiene acceso a algunas drogas, tengo que hacer o lo derivo a algún otro lugar o hago lo que puedo y sobre todo medir resultados. Acá no sirve, tengo un montón de pacientes, a mí me va bien con esto, no, hay que ser sistematizado y medir lo que estoy haciendo. Porque para colmo, en los últimos años estamos viviendo una enorme transición epidemiológica. Yo cuando estudié en la facultad me habían contado que era una enfermedad mortal que afectaba a mujeres jóvenes menores de 40 años y con una sobrevida pésima, 5 años. Hoy tenemos de todos los grupos etarios, desde la infancia hasta pacientes ancianos, y eso hace muy dificultoso entender a la patología. ¿Por qué? Porque como va cambiando hay esta transición epidemiológica, aparecen complicaciones y comorbilidades, como el caso que mostraron. Es un combo, no es esclerodermia clásica, es esclerodermia con hipertensión arterial, fibrilación auricular, estenosis mitral, enfermedad intersticial pulmonar, embolia pulmonar previa, o sea, son pacientes muy complejos. Actualmente en nuestro registro lo más común siguen siendo las idiopáticas, seguidos por la enfermedad de tejido conectivo, pero yo le quería mostrar que la edad media ha cambiado con respecto al registro anterior. En el primer registro nuestro de Argentina, la edad media de nuestros pacientes no llegaba a los 45 años, 44.5, y hoy estamos en 50.9, muy parecido a lo que pasa con los grandes registros internacionales como el francés, el de Estados Unidos, el Rivier, el de United Kingdom, no así el Compera, que digamos como ejemplo, el Compera es la excepción de la regla, son las poblaciones más añosas y probablemente muchos de estos pacientes no tengan hipertensión arterial pulmonar. Para colmo, se nos suman las comorbilidades. ¿Cuáles son las comorbilidades más comunes que tenemos que ver en la vida cotidiana? La apnea del sueño. Hasta un 40% de nuestros pacientes con hipertensión pulmonar de cualquier tipo tiene apnea del sueño. No sé por qué los expertos lo sacaron como parte teológica. El EPOC, aunque no sea la causa de la hipertensión pulmonar, tener EPOC en un paciente con arterial pulmonar es una mala noticia. La deficiencia de hierro, que tiene un aspecto para razonarlo exactamente igual que lo que pasa en la insuficiencia cardíaca izquierda, la obesidad y la diabetes. La obesidad empeora la cancha siempre. En nuestro registro actualmente 1/3 de los pacientes tiene obesidad tipo 1 y 45%, el 45% se vinculan con sobrepeso o con obesidad. Y después está la multimorbilidad, que son patologías que ya son una morbilidad propia, que tienen entidad propia, como el lupus eritematoso, la esclerodermia, la hipertensión portopulmonar, es decir, donde se me suma la hipertensión pulmonar, pero ya de por sí son condiciones de alta mortalidad. Entonces hoy el gran desafío es ver cuál de esos pacientes tiene el modelo típico de hipertensión arterial pulmonar que estudiamos en los libros clásicos, porque la mayoría de las veces nos vamos a encontrar con condiciones atípicas y con pacientes con hipertensión pulmonar asociado a insuficiencia cardíaca con FEI preservada, y darle un tratamiento de arterial pulmonar a esos pacientes bastante complejo. En el último simposio mundial me gustó cómo presentaron la cuestión fisiopatológica o la evolución de los pacientes, partiendo con los esquemas clásicos de la Sociedad Americana del Corazón en 4 grupos.
¿quién tiene riesgo de tener hipertensión pulmonar grupo 2? Y ahí entran todos los factores de riesgo. La obesidad, le diría que a la cabeza en relación a la insuficiencia cardíaca con fe preservada, la presencia de fibrilación auricular, la edad, etcétera. Y cuando aparece el fenotipo derecho, lamentablemente es una desgracia. Ojalá que esa desgracia aparezca en personas trasplantables porque hay muy poquito por hacer. Y lo otro que rescataron en el último simposio es considerar las patologías que tienen hoy terapia específica como la miocardiopatía hipertrófica y los inhibidores de la miocina. Nosotros solamente tenemos mavacamten, pero ya está el aficapten. Y la amiloidosis o la cardiopatía amiloidosis TTR, que tenemos hoy una, pero viene un sinfín de tratamiento. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Fíjense esta publicación holandesa utilizando un score para diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fe preservada, basado en el peso, la tensión arterial, la fibrilación auricular, la hipertensión pulmonar, la edad y los hallazgos ecográficos de fin de diástole. Fíjense que a medida que sumamos puntos en el score, más probablemente sea una insuficiencia cardíaca con fe preservada. Este trabajo honesto, que no es fácil encontrar en la literatura, de los holandeses, el registro de Amsterdam, nos muestran todos los pacientes que ellos trataron, se juntó el team y decidieron que eran arteriales pulmonares y los trataron como tal. Y vieron cómo estaba este score en relación a la población. Y fíjense que cuanto más purito el paciente, mejor respuesta clínica. En verde son el alcanzar el bajo riesgo. Y cuanto más alto tenga el score basal, por más que yo esté muy convencido que es arterial pulmonar, este paciente le va a ir peor y va a tener peor respuesta terapéutica. Esto después fue replicado por otros riesgos. Por lo tanto, la zona gris y quizá el mayor desafío que tenemos para separar la paja del trigo es diagnosticar un hipertenso arterial pulmonar con fenotipo de corazón izquierdo versus un hipertenso pulmonar pre y postcapilar solo por enfermedad izquierda. Entonces, ese es probablemente el desafío. ¿Y qué es lo que se necesita? A mí me parece buenísimo este artículo porque se necesita un médico de antes, un médico que revise, un médico que piense, un médico que analice. No se necesitan grandes consensos, por eso este paper me parece extraordinario. Y no volverse loco solamente con una variable como puede ser la hemodinamia. Ah, no, tiene 17 de Way seguro que es grupo. No, pará, tiene 22 años. No tengo ninguna cardiopatía estructural. ¿No será que el ventrículo derecho tremendamente dilatado me está haciendo una fin de diástole anormal? Bueno, lo veamos, pongamos en el ventrículo izquierdo y midamos nosotros la de fin de diástole a ver qué está pasando. Como también, no, esto es arterial pulmonar porque tiene 38 años, sí, pero pesa 140 kilos, es más fácil saltarlo que esquivarlo, y lo más probable es que ese paciente sea del grupo 2. O sea que acá se necesita un médico. Y ese mismo médico tiene que analizar los factores de riesgo clásicos, que lo vemos hasta en la sopa, hablar con el hemodinamista, perdón, con los neumonólogos para saber si nuestro paciente tiene factores de riesgo para el grupo 3, que es la segunda causa más frecuente, cuánto de enfermedad intersticial, cuánto de hipoventilación alveolar, que por ahí nos olvidamos, los cardiólogos y los neumonólogos nos tienen que refrescar. Por supuesto que hay que ver si tengo factores de riesgo, y ahí está una de las grandes simuladoras que son la esclerodermia. Así es, esclerodermia grupo 1, no te come la maga, pues puede ser 2, 3 o 4, incluso asociado a trombofilia. Y por supuesto ver los factores de riesgo de tromboembólica crónica. Si tuvo una embolia pulmonar, es un buen antecedente, pero todas las embolias pulmonares van a tromboembólica, no, apenas un poquito. ¿Quiénes son las que van? Las que tienen asociadas las trombofilias fuertes, como por ejemplo el síndrome antifosfolípido, los que tienen esplenomegalia, los que tienen algún catéter central puesto, los que en la etapa aguda hacen hipertensión pulmonar, tienen falla de ventrículo derecho, aquellos que arrancan con una enorme carga trombótica, aquellos que los síntomas previos al diagnóstico de la embolia pulmonar empezaron 15, 20, 30 días atrás. Lo más probable es que ese paciente ya venga construyendo su hipertensión tromboembólica crónica. Y yendo al campo específicamente pulmonar, me gusta mostrar esto. Cuando separamos los pacientes bien clásicos arteriales pulmonares y lo comparamos
con aquellos que yo los definí como médico experto, como idiopático, pero alguito tienen en la tomografía, algo de enfermedad intersticial, un poquito de enfisema porque algo fumó. Es decir, es que no es totalmente puro. Cuando yo lo comparo, y esto es lo interesante, con los claramente definidos de grupo 3, o sea, con los fibróticos pulmonares, los EPOC, fíjense que la evolución del que yo como experto decidí que era un arterial pulmonar, pero con algo de pulmón comprometido, fíjense que la evolución es prácticamente similar, muy mala, del paciente que tiene el grupo 3 clásico. Y yendo a la vida real, este es un trabajo que hicieron varios investigadores, entre ellos Pilar Escribano. Fíjense que con más de 3 factores de riesgo hay una enorme cantidad de pacientes. En nuestro registro, en el registro ARGEN HP, el 80% de los pacientes tiene al menos un factor de riesgo y el 40% tiene 3 factores de riesgo, de los cuales se destacan hipertensión, enfermedad renal crónica y obesidad. Y otro dato no menor que nos invita a escarbar un poco más aún, el que yo ya lo tengo bien catalogado como arterial pulmonar, es la apnea del sueño. Fíjese que esta es una población, un estudio que se llama el grupo PBDOMI, que es un consorcio internacional que nos va a dar un montón de papers muy buenos para aprender hipertensión pulmonar, en este caso de apnea del sueño. Acá tomaron sanos, una población testigo e hipertensos arteriales pulmonares claramente definidos y se los estudió el sueño. Y fíjense que con la variable del porcentaje de tiempo que satura menos del 90%, si esa variable está por arriba del 38% de la noche del paciente, el pronóstico es extremadamente malo. Le demos lo que le demos. ¿Por qué? Porque se asocia un pésimo remodelado ventricular derecho, la falta de oxigenación genera una rueda de hámster dentro de la arteria pulmonar y la cosa no funciona. Ahora vamos a ver estratificación. Prometo no hartarlo con algo que escuchan hasta la sopa, que es esto. Son los modelos paramétricos de las guías, son hermosos, lindos para dar clases. La realidad, la vida cotidiana no es lo mismo. Estos son el semáforo europeo, este es el Reveal 2.0, que es un poquito más clínico, pero tampoco vayan a creer demasiado. Para el seguimiento nos piden que usemos el Compera 2.0. Todas estas calculadoras están metidas en las aplicaciones, uno las puede utilizar o puede usar el Reveal Lite. Esta es la forma en que vemos. ¿Hay que hacerlo? Sí, pero hay que hacerlo, pero no casarse con esta forma de estratificar el riesgo. ¿Por qué? Porque fíjense que los pacientes se van muriendo mientras yo sigo complaciente con mi bajo riesgo. ¿Qué es un objetivo que tenemos que lograr? Claro que sí, tenemos que lograr el objetivo de bajo riesgo, pero no bajar la guardia y tratar de analizar con otras cosas, porque fíjense que a los 3 años, 10% de mortalidad no es poco, y decirle a una piba de 25 años que está en bajo riesgo y que el 10% se va a morir a los 3 años no es tan lindo y agradable. Y además, hablamos, escuchamos, charla en todos lados, hasta en la sopa, lo vean los scores de riesgo, pero después en la vida cotidiana los expertos hacen hipertensión pulmonar y un buen número que no los usa. Y sobre todo, de los que no lo usan, el 85% tiene más de 5 años de experiencia, porque por ahí uno que arranca puede que no esté acostumbrado. Los que más se usan son el europeo y el americano, y el motivo es lo que tenemos todos en el mundo, porque este estudio no se hizo acá, se hizo en otros países, es el tiempo, o sea, la bola que le vamos a dar a los pacientes. Por ejemplo, si yo les muestro a ustedes este paciente que tiene insuficiencia cardíaca derecha, que tiene una hemodinamia espantosa, que casi no camina, que tiene NT-proBNP altísimo y que eso lo pongo en alguna tabla de riesgo, me van a decir, Luis, pero es obvio, pues es un dinosaurio, no sé, yo le tengo más miedo al tiburón que a los dinosaurios. Obvio que da miedo, ese no sirve, no me aporta nada porque te das cuenta con la clínica, no me hace falta ponerlo en una tabla. El problema son estos, y estos son más de la mitad de los pacientes todos los días en el consultorio. Estos son, por ejemplo, Ale, un paciente de este año que vi, de 35 años, clase 2, 7 meses de evolución, que tenía un buen test de caminata que le hizo su médico de cabecera, 550 metros, 89% del teórico. Parece bueno, pero no es tan bueno, porque tiene 35 años, no desatura tanto y expresa un BOR final de 4,
tenía un NT-proBNP de 1666, y vamos a los ecografistas, fíjense lo que es el ventrículo derecho, para nada amigable, por no decir un espanto, y fíjense el strain de ese ventrículo derecho, de 10, o sea, horrible el cuadro, a pesar de que no se siente tan mal y camina bastante. Y fíjense la hemodinamia que tiene, 15.2 unidades Wood de resistencia vascular pulmonar. Este está en Narnia y no me puedo quedar con lo que me muestran los scores de riesgo. Fíjense esa resonancia magnética, 26% de fracción de eyección del ventrículo derecho. Por más que los scores de riesgo me muestren eso, el reveal me daba bajo riesgo, y por lo menos el europeo me tira un centrito más y me dice que está en riesgo intermedio. Claramente este paciente es de muy alto riesgo y en breve este paciente no lo rescatamos más, porque volviendo a la fisiopatología inicial, no se trata solamente de la arteria en separado con el ventrículo, hay que trabajar sobre los dos escenarios. Claro, ¿qué hacemos entonces? Y lo que hay que hacer, atreverse a ser más disruptivo, ir a contrapelo y atreverse a decirlo, no quedar bien con los expertos franceses, italianos, donde para ellos también lo hacen en su clínica, pero para el discurso son pro estratificación de riesgo. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho, mientras está en bajo riesgo, va cambiando su metabolismo y se va mal adaptando casi el 100% de las veces. Por supuesto que antes de caer en la desgracia de la mala adaptación, tiene un buen periodo de vacaciones donde está más o menos bien adaptado. ¿Y quiénes son sobre todo? Los más frecuentes que tienen hipertensión pulmonar, como las mujeres. Por eso se exploró el tratamiento hormonal durante muchos años, a ver si logramos que, por ejemplo, un hombre con un tratamiento hormonal femenino con hipertensión pulmonar pueda tener más amigable su ventrículo derecho. Pero si eso le sumo que los obesos tienen un pésimo evolución, o los apnea del sueño tienen un pésimo evolución a su remodelado ventricular derecha, la cosa no va a funcionar. Y fíjense, esto ya está escrito hace mucho tiempo. Cuando yo tengo una fracción de eyección de ventrículo derecho menos de 37%, la cosa tiene una altísima mortalidad, por más que camine mucho, por más que el paciente tenga clase 2. Y eso incluso sirve para corregir cualquier factor o cualquier estratificación de riesgo. Bueno, los americanos a su reveal clásico con variables muy simples como el tamaño del ventrículo derecho, el grado de severidad del reflujo tricuspidio, la presencia o no de derrame pericárdico, desarrollaron el eco reveal, que se acerca un poquito más a lo que hacemos. Pero a mí el que más me gusta es esta propuesta, que por suerte lo tuvimos acá en Argentina, en el último weekend, el doctor Roberto Badagliaca, que dicho sea de paso va a coordinar desde la Sociedad Europea de Cardiología y a nivel mundial la evaluación del ventrículo derecho y circulación pulmonar. Acá Cucú y el que les habla vamos a participar de ese consorcio de investigación, donde él propone, en base a cómo están las cavidades y cómo está la relación TAPS-PCP, 4 fenotipos. Si tengo poca dilatación y buen acoplamiento, es el fenotipo 1. Si tengo leve dilatación pero mal acoplamiento, ya es el fenotipo 2. Si tengo severa dilatación pero buen acoplamiento, el fenotipo 3. Y como era de esperar, lo peor es estar muy dilatado con mal acoplamiento. Pero no solo es una cuestión visual, dilatado y mal acoplamiento. Fíjense la hemodinamia que tiene el fenotipo 4, o sea, nuestro paciente, el ALE, tiene una hemodinamia muy compleja. Y si yo a este paciente no lo rescato bajando la resistencia vascular pulmonar y actuando simultáneamente para el ventrículo derecho y para las arterias, la cosa no funciona. ¿Y por qué les digo esto? Porque tenés fenotipo 4, aunque yo tenga un reveal 2.0 normal, solamente como el caso de él, ya tiene una mortalidad del 42% al año. Es decir, el reveal es útil, es lindo dar clase, pero si yo le agrego el ecocardiograma, el eco, que nosotros accedemos permanentemente, no hace falta hacerle resonancia, y lo fenotipamos comparando con su hemodinamia, estos pacientes se van a morir mucho. Otra forma, y este es un trabajo que me encanta, de Ateneo Buclé de Francia, que lo presentaron después del 7º simposio. Me hubiese gustado que lo presenten antes, así lo meten en la guía, porque hay gente que solamente ve guías, no lee los papers hasta que no lo escriben los expertos. Y ellos agarraron, el que es de alto riesgo, es muy alto riesgo. El que es de bajo riesgo, con ventrículo derecho preservado, es muy bajo riesgo. Ahora, el problema es en los intermedios, y ellos proponen, en base a su trabajo,
con dos variables que hasta ahora no hemos mencionado, que son el índice de volumen sistólico y la saturación de sangre venosa mixta. Si yo tengo las dos variables presentes en los riesgos intermedios, tengo una sobrevida muy parecida a lo que tienen bajo riesgo. Ahora, algunas de estas variables que no funcionan, fíjense la mortalidad a 3 años, 69%, y si las dos no funcionan en el intermedio alto, 40%. Es casi que se van a morir como se mueren los altos riesgos. Es una muy, muy buena propuesta. Otra forma de seguir afinando el lápiz es haciendo la ergoespirometría. Yo tengo la suerte en Córdoba que en un hospital público tiene ergoespirómetro y nos llaman por teléfono para pedir que derivemos, porque si no se les corta por la fundación japonesa que lo donó el ergoespirómetro. Así que hacemos ergoespirometría pasto, pero con esa sola variable, que es el consumo de oxígeno. Fíjense que si yo tengo más de 14, una babosa con patines. Acá el doctor y yo, por lo menos, a pesar de la panza. Y imagínense, una paciente con más de 14 tiene una aceptable sobrevida. Ahora, si tiene entre 14 y 10, la sobrevida es espantosa. Solamente con una variable. La ergoespirometría tiene muchas más variables. Tercer ítem, para no cansarnos, el tratamiento. Esto lo conocen todos los pacientes una vez que lo diagnosticamos lo más rápidamente posible. Si están en un escenario de bajo e intermedio riesgo basal, tiro a la cancha, doble terapia farmacológica oral, en la medida que el acceso y los tiempos del acceso me lo permitan. Es decir, si lo tengo como stock en la clínica, como hago o trato de hacer yo, salen a la cancha. También tengo stock de hilopros inhalatorios y también tengo stock de teprostinil subcutáneo, porque vos no sabés cuándo te va a llegar un alto riesgo. ¿Por qué? Porque los altos riesgos, y sobre todo los que tienen ventrículo derecho, hay que rescatar el ventrículo derecho, y para eso las prostaglandinas, no hay como las prostaglandinas para hacerlo. Fíjense este trabajo francés. Cuanto antes le meta la triple terapia, sobre todo con terapia parenteral, más tiempo van a vivir y mejor tiempo y mejor respuesta a alcanzar el bajo riesgo. Y esto tiene que ver con el remodelado reverso del ventrículo derecho, que nos explica Badagliaca y otros autores. Cuando yo tengo una monoterapia, hago algo, obvio, entrenada y darle un sildenafil, algo voy a hacer, pero lo ideal, sobre todo cuando tiene daño ventricular derecho, es combinar. Y esto lo vimos en un paper bastante interesante donde está nuestro querido amigo Sergio Perrone como único argentino en este paper, donde fíjense lo que logramos cuando metemos prostaglandinas parenterales. Acá están todos los trials hechos hasta la fecha esa, y la reducción con triple terapia parenteral es del 71% de la resistencia vascular basal. Piensen en el ALE, si tengo 15 unidades BUT vale la pena, porque es la mejor forma de que yo voy a tener para rescatar el ventrículo derecho. Y hablando de rescatar el ventrículo derecho, los cuscos argentos, nos juntamos con los cuscos colombianos y mexicanos y largamos este documento antes de las guías, lo hicimos en el 2021, así nos fue, nos cachetearon de un lado para el otro, porque nuestra propuesta es, aunque tenga bajo riesgo, si el ventrículo derecho no está bueno, empezar a tratarlo con todo, porque es la única forma de que ese paciente ande bien. Pero nosotros no hacemos eso acá. O sea, lo escribimos, pero no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque fíjense, esta es la realidad argentina. El registro nuestro, 22 en el ES, 31%, porque a veces discrimina mejor el alto riesgo, el reveal, solamente triple esquema de terapia en el 12%. Lo más probable es que tenga que ver con el acceso, porque la gran mayoría de los participantes son gente que está bien formada, pero bueno, a veces no se tiene para empezar con triple terapia. Y esto aprovecho para mostrarles algo que es una propuesta del doctor Badagliaca, que les mencioné hace un rato, que básicamente en su algoritmo lo único que cambia con lo que hacemos hoy es sí, estratificar con lo clásico, pero no te pierdas de hacerle alguna imagen del ventrículo derecho. Si puede hacerle dos, mejor. Si puede hacerle eco y resonancia, hacele. Pero por lo menos eco y trata de fenotiparlo. Y si ese paciente tiene daño ventricular derecho, empezar con la mayor terapia posible que tengas acceso. Por supuesto, a Badagliaca nadie lo va a cascar. Es más, lo nombraron ahora chairman de la investigación de esto, ¿no? Y obviamente me van a decir, hasta en la sopa vemos esto en todos los congresos, ¿qué hay de nuevo? Y lo que hay de nuevo es empezar a pensar en una terapia que empiece a remodelar en forma inversa la arteria pulmonar, a la par que voy tratando
de remodelar reversamente el ventrículo derecho. Y esa terapia es sotatercept, que es un modulador de la acción de la activina y del BMPR2. No importa esos nombres raros, básicamente activina mala, BMPR2 bueno. Si yo dejo que se me escape la cantidad de activina, seguramente la arteria tiene un no retorno. Y este trabajo a mí me sorprendió mucho, primero porque tiene muy poquitos pacientes, segundo porque tiene pacientes en muy alto riesgo, fíjense que tiene un reveal de más de 8, o sea, todos alto riesgo. Fíjense que la clase funcional que predomina era la clase 3, pero en segundo lugar la clase 4, o sea, no había clase 2. Y en tercer lugar, porque casi el 60% de los pacientes tenían prostaciclina parenteral, o sea, tenían triple terapia que incluía una prostaciclina parenteral, o sea, le estoy dando con todo. Y con tan pocos pacientes, cosa que no es fácil en esta patología, el endpoint primario combinado fue muy positivo, a tal punto que se cortó el estudio. Y seguro me van a decir, claro, bajó las internaciones y ya se acá. Por primera vez desde la década del 90 con el epoprostenol, que un producto baja la mortalidad en tan poco tiempo y con tan pocos pacientes. Críticas hay para hacerle, por supuesto, tiene algún efecto secundario que le estamos prestando mucha atención, como algún riesgo de hemorragia, hasta ahora menor, la presencia de telangiectasia, hasta ahora visible por afuera, no sabemos si hay telangiectasias viscerales, pero es muy prometedora esta historia. Y para no cansarlos tanto, recordarle, así como en insuficiencia cardíaca tenemos 4 pilares, en arterial pulmonar tenemos 4 pilares, la vía del óxido nítrico con los inhibidores de fosfodiesterasa y el riociguat, que es un estimulante de la guanilato ciclasa soluble, es decir, me puentea la necesidad de óxido nítrico y me aumenta el segundo mensajero. Los antiendotelinas, bosentan, ambrisentan, macitentan, las prostaglandinas orales inhalatorias subcutáneas endovenosas y la cuarta vía que es el sotatercept. Hay que estratificar, no vayan a decir que el doctor Lema está en contra de la estratificación de riesgo, no hay que hacerla, pero creo que es lo mínimo que debemos hacer. Tenemos que ser un poco más creativos, no quedarnos con el té de caminata, no quedarnos solamente con el NT-proBNP, y en eso creo que las imágenes, ecocardiograma a la cabeza, porque es de disponibilidad para todo, y resonancia magnética, y el que pueda, ergoespirometría, y analizar claramente con cada paciente sus comorbilidades, muchas veces mejorándole su sueño a través de mejorar su apnea del sueño, el paciente mejora su remodelado ventricular derecho porque ya tiene un tratamiento. Planificar bien qué es lo que tengo que hacer, creo que el sotatercept se va a consolidar como una opción, o al menos la primera opción antirremodelado de la arteria pulmonar. Y para intentar revertir el daño estructural y funcional del ventrículo derecho, tengo que ser agresivo bajando la resistencia vascular, y para eso no hay con qué darle a las prostaglandinas, desde las prostaglandinas orales, las inhalatorias, pero sobre todo las parenterales. Y un chivo para mi tierra que me pidió Luis Muñoz la semana que viene, tan cerquita, yo voy a estar, así que si quieren podemos, además de ir a la jornada saltea, salir a comer y tomar algo. Gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Excelente resumen. Bueno, acá tenemos Normita. ¿Algún comentario, alguna pregunta para Luis? ¿Quiere alguien hacer alguna pregunta primero? No, bueno. No, bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un placer escucharte para nosotras que hace tanto tiempo que te escuchamos todo esto. Bueno, yo, a ver, honestamente, nosotras, no por rebeldes, pero nunca hemos seguido la línea de estratificar pacientes sin imágenes. Nunca. Nos crea muchas dificultades porque estratificar el riesgo con una prueba de marcha en un joven que te camina a 600 metros como si nada, con un NT-proBNP, que tenemos muchos problemas con el NT-proBNP a pesar de que lo pedimos en laboratorios de alta confiabilidad. Tenemos un paciente con disfunción del ventrículo derecho, con presión sistólica estimada en 110 y tiene un NT-proBNP de 60 picogramos. Bien. Claro, por decirte. Y bueno, y la clase funcional, que ya sabemos que la clase funcional es subjetiva. Entonces nosotras cuando estratificamos siempre pedimos imágenes.
nos llevamos del eco y tratamos que el eco sea hecha siempre por un mismo operador, porque bueno, ya sabemos que hay algunos valores que son operador dependiente y porque todavía no todos lo miran al ventrículo derecho como lo tienen que mirar. Por ahí tenemos unos informes espectaculares de todo lo que tiene que ver con el ventrículo izquierdo y seguimos sin tener todos los parámetros del ventrículo derecho. Lamentablemente, ergo, espirometría no tenemos en Tucumán, no nos pasa lo que te pasa a vos, pero nosotros no dejamos de estratificar sin imágenes. Y a veces no solamente nos llevamos del eco, sino del rezo. Así que bueno, ese es un comentario que yo creo que... Bueno, les acabo de dar una punta del ovillo. Hablen con la doctora Dean del San Roque, con un hospital público, a ver alguien de algún hospital público acá que haga los trámites para que esta fundación japonesa les entregue. Se los entrega con una sola condición al aparato y todos los insumos, que se hagan al menos 40 por mes. Se agotaron la parte pública, así que nos están pidiendo los privados hace rato, manden pacientes, así que yo feliz. Los pacientes felices, porque si no, yo tengo para hacer espirómetro, pero a nadie le gusta poner 400 lucas. Entonces, cuando es gratis, van corriendo, ¿viste? Entonces, yo creo que vale la pena hacer los contactos. Yo tengo en contacto con la doctora Sofía Dean, que además tiene una experiencia enorme. Calcula hace 2 años que hace una enormidad de ergoespirometría y sabe lo que tiene, que te da mucha tranquilidad, sobre todo para escribir las tromboembólicas crónicas. Cuando vos tenés dinea y el eco no te muestra una clara hipertensión pulmonar, le hace un ergoespirómetro y te da como que bien circulatorio el hallazgo, más allá del consumo de oxígeno, guarda, porque ese paciente probablemente haya que hacerle o un cateterismo con esfuerzo o un ecoestrés y después un cateterismo, y ese paciente lo agarra precozmente, ¿no? Te hago una pregunta, Luis, con respecto a algunos cambios que uno va viendo en la práctica diaria y siempre las ideas por ahí se anticipan a los cambios de las guías. Y a veces las guías también van en base a la evidencia que también va apareciendo, obviamente. Pero en estos últimos tiempos, el sotatercept cada vez empezamos a verlo en etapas más precoces. Uno tiene la idea de que 3 drogas más sotatercept, ahora han salido evidencia de que tal vez uno pueda poner en un bajo riesgo, riesgo intermedio, intermedio bajo. Vos pones las 3 drogas y después sota, o vos podrías poner 2 drogas y poner sota antes de llegar a los prostanoides. O sea, ¿te anticipás o considerás que la evidencia es con el prostanoide? Esta es una pregunta de Narnia o Disney, ¿no? Quiero aclararle. ¿Por qué? Porque en Narnia se vive todo felicidad, de acuerdo a la reina, donde yo me doy vuelta en el cajón y saco lo que quiero. Si es así, sinceramente, yo pongo todo a la cancha de entrada, en el intermedio. De bajo riesgo, recién diagnosticado, todavía no tengo evidencia, porque no la buscaron, capaz que si la buscan salga, pero no es tan fácil buscar evidencia desde el punto de vista ético, porque este trabajo que tú te refieres, que es el Hyperion, que salió publicado ahora en octubre, es un trabajo que tuvo que modificarse 2 veces para poder reclutar pacientes. La primera modificación fue el tiempo para poder ingresar al estudio. Tenían que tener 6 meses de doble terapia oral correcta, estable y que además tienen intermedio riesgo. Y no se reclutaba. ¿Por qué? Porque a veces no se empieza inmediatamente, no sale el cateterismo y se va con 2 drogas. En algunos lugares del mundo, como España, en Francia, se van, pero en muchos lugares no se van. Yo no podía poner paciente en el Hyperion. Cuando se extendió a 12 meses desde el momento del cateterismo diagnóstico, ahí empezamos a meter pacientes. De hecho, metí 3 pacientes en el Hyperion y te das cuenta porque empiezan a tenerte la inyectasia y te estás recibiendo y se sienten muy bien. Bueno, ese estudio mostró una punta del ovillo para acercarlo más precozmente, pero todavía de entrada no estaría porque no hay ningún trabajo hecho. Y siempre hay que recordar que la biología es bien traidora, por más que a uno le parezcan razonables las cosas, no podemos manejar semejante macana como cuando a alguien se le ocurrió investigar dilteacén en insuficiencia cardíaca porque bajaba la poscarga y hacía varios angelitos. Entonces, ojo con lo que uno cree realmente lógico
Yo creo que lógicamente desde intermedio para arriba con el seguimiento hay que usarlo, pero inicialmente yo esperaría que se haga un trabajo que me diga, ¿por qué? Porque todavía no tengo trabajo a largo plazo. La fase abierta de todos los trabajos de Sotatercet, el Soteria, lleva 3 años y ya se ha consolidado 30% de pacientes tienen telangiectasia, 19% tienen hemorragia, 5% tienen poliglobulia porque esa droga se creó para la talasemia mayor. Eh, Hay hemorragias grandes, cerebrales y pulmonares. Todavía nadie se ha puesto a investigar telangiectasias como si fuera un randú, viscerales, que aparezcan en el tubo digestivo, acá arriba. Es decir, por ahora las telangiectasias descritas son faciales. Sí, yo creo que, como en todo, la investigación tiene que caminar. Viene bien, viene bien. Vos te das cuenta que andan bien, te das cuenta. El paciente se da cuenta, ni te cuento. No les importa la estética de las telangiectasias, se sienten bárbaros. Ahora hay que esperar que se afiance la seguridad en fase 4 y si quieren investigar, que de entrada sería fantástico. Pensando en voz alta, lo más probable es que esté haciendo neoangiogénesis sistémica y esos vasos por las telangiectasia que ocurren en el cerebro en todos lados, y esos son vasos embrionarios con alta probabilidad de que se rompan, porque son, digamos, no están totalmente con la capa media y interesante, porque puede pasar eso también en el pulmón. Exactamente. Hasta ahora reportado hay 3 casos entre todos los trabajos de hemorragia pulmonar, pero sin imágenes que hable de una malformación vascular. Pero no sería raro, no sería raro. Y no sé si ustedes saben, a mí me tocó vivir un caso, por eso me puse a estudiar. Los rendú tienen afectado el gen de la endoglina. Eso en general. Pero hay rendú que tienen afectado al factor morfogenético del hueso y no hacen fístula arteriovenosa clásica, grande, gorda, para solucionar con hemodinamia, sino que hacen micro malformaciones. Yo después, que quiera, les muestro ese caso porque miles dentro del pulmón, miles. No, yo lo único que siempre uno tiene en la cabeza es esto que si es una enfermedad remodelante vascular y remodelante cardíaca, uno dice, ¿por qué no tempranamente, no digo sotatercept, digo, ¿por qué no tempranamente un antirremodelante? Y estar esperando. Yo creo que la respuesta es la plata. Si esto tuviéramos en Narnia y todos podemos disponer con buen criterio clínico del uso de los fármacos con un costo razonable, me imagino que nadie dudaría. Porque realmente cuando vos viste los pacientes, Claro. cuando están mal el ventrículo derecho, con alta resistencia, a los 10 días de ponerle una bomba más allá que le joda el subcutáneo o le moleste la endovenosa, se sienten muy bien, mejoran mucho. Y vos lo ves, lo objetivás en el eco, en la clínica. Última pregunta porque ya tenemos que terminar, pero es a raíz de un caso y no me quería quedar con la duda. Nosotros iniciamos Sotatercept en una paciente que ya venía con triple esquema, incluido el Selexipag. Y coincidió que ella tenía derrame pericárdico y en un eco de control Previo al aumentó. Sotatercept. Ya, claro, previo, tenía. Y pusimos el Sotatercept, ella mejoró clínicamente mucho, pero en el control que hicimos, el derrame pericárdico aumentó. ¿Qué experiencia o si vos viste o podemos relacionar algo que ver el Sotatercept o es progresión de enfermedad? Eso es, no, eso es algo que se está viendo en el mundo, en el registro Soteria, que son todos los que tuvieron en los trials que pasaron a fase abierta. 3% de los pacientes tienen derrame no explicable por falla ventricular derecha. No es lo mismo que el que tiene mala función ventricular derecha, porque ese probablemente yo lo aguante un poco, pero ese que vos tenías un pequeño derrame y ahora anda con un peor derrame, eso hay que reportarlo porque es importante para el seguimiento, porque si después nos damos cuenta que no era 3%, eran 10%, y la cosa ya cambia, ¿no? Pero suspender la droga, o sea, no, tiene mucha opción para ya no. Hasta ahora hay que hacer un control clínico del derrame pericárdico y usar la estrategia que vos consideres para manejar el derrame pericárdico. Manejar la insuficiencia cardíaca derecha,
que ya con 3 drogas casi que está tirado todo, subir la dosis antialdosterónico, eventualmente una cuota de colchicina, porque recuerden que la colchicina no es solamente una droga que actúa sobre el inflamasoma, sino también mejora el drenaje linfático pericárdico, por eso a veces te puede ayudar. Es decir, busca la estrategia. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que baja la resistencia vascular pulmonar, tiene buen efecto antirremolado ventricular derecho, pero no aumenta el output. Y eso no tiene una explicación. No tiene una explicación. Y cuando vos escarbás los libros viejos, en la fase inicial de estudio de sotatercept, te decían, fantástico para la tercera mayor, controla el ventrículo izquierdo porque baja el output. Entonces, yo todavía no sé, por eso yo creo que hay que darle tiempo, que pinta bien, pinta bien. El que ha tenido un paciente con esto, es increíble cómo mejoran. Pero como todo hay que afianzar en la ciencia, en la vida diaria. Por eso la fase 4 sirve para eso, porque si después tu reporte y otro reporte nos llevan a 15% de derrame pericárdico, y ya no me gusta tanto. No me gusta. Muchísimas gracias, Luis. Hay un cóctel, chicos, ¿no? Los invitamos a un lunch, el que se quiera quedar, están todos invitados. Y gracias por acompañarnos. Excelente. Por eso es un tema que él acaba de decir, y fue importante. ¿Cómo estás, Jorgito? Qué lindo verte.